Este video va dedicado a Joaquín Lábate, asiduo comentarista, concurrente de este canal, que fue quien me propuso que hiciera este análisis sobre este cuento, Los teólogos, de Jorge Luis Borges, aparecido en el libro El Aleph, su primera edición de 1957. Vamos que no es un cuento fácil de entrarle, ¿no? De analizarlo, ni de entender qué es lo que se nos quiere contar, qué es lo que se nos quiere decir con este cuento. Seguro yo ya lo había leído muchas veces, El Aleph es uno de los libros. Si no es el mejor libro de Borges, creo que está cerca de serlo. Sin embargo, evidentemente no me había detenido demasiado en este cuento. Lo vuelvo a leer y lo primero que rescato, y que me parece que es el dato más interesante para ser tratado en este video, es cierto punto de contacto que encontré entre este cuento, Los teólogos, y aquel que en algún momento tratamos en este canal. Les dejo link por acá arriba, también el link en la caja de comentarios, respecto del análisis que hicimos del cuento En busca de Averroes, también de Jorge Luis Borges. Estos dos cuentos están puestos de algún lugar, desde algún punto de vista, en contacto, en diálogo, y me parece que es de lo que podamos decir aquí de lo más interesante que podamos encontrar. No por nada ambos cuentos, Los teólogos y En busca de Averroes, están en el mismo libro, El Aleph. No por nada también Los teólogos preceden el orden de cuentos a En busca de Averroes. No exactamente uno después de otro, pero sí en el orden del libro Los teólogos aparece primero que En busca de Averroes. La busca de Averroes, que lo tiene al mismo filósofo por protagonista del cuento, se desarrolla alrededor de, promediando el 1100, ¿no? Hacia el 1150 es que Averroes talla en la historia, aproximadamente. La historia de los teólogos se inicia un siglo después de la invasión de los hunos a Roma. Esta invasión se habría dado alrededor del 450 después de Cristo, y en realidad la historia que se cuenta en los teólogos se inicia un siglo después de cierto precedente que se da en relación con la invasión de los hunos a Roma, con lo cual tenemos entre ambos cuentos una diferencia de entre 500 y 600 años aproximadamente. Este cuento, Los teólogos, tiene una característica principal de enorme erudición, por lo menos una enorme erudición que manifiesta el narrador, la voz narradora, ¿verdad? Este es uno de los pocos cuentos de Borges en que he encontrado que esa erudición es una muestra cabal, real, y no una falsificación. Digo, en otros cuentos, donde Borges siempre está jugando con ofrecer un muestrario de su rico conocimiento, pero muchas veces se basa en fuentes apócrifas, falsas, ¿verdad? Y siempre basándose en documentación muy antigua, con lo cual cada vez que él cita la Enciclopedia Británica, no en este cuento, en otros, vaya uno a encontrar aquel tomo de aquella edición, que a veces son tomos anexos a una edición, vaya a encontrar uno, digo, aquel dato que él está proporcionando. Esto se ve claramente en Plon Uqbar Orbis Tertius, ¿no? De los cuentos más fantásticos de Borges. En este caso, en Los teólogos, vamos que he encontrado sí que muchas fuentes son fidedignas, no sé si todas, porque sería un trabajo muy arduo ponerse a revisar, ponerse a buscar, ponerse a convalidar los datos que ofrece Borges. Igualmente sabemos que es una característica de las principales de Borges hacer un exhibicionismo de una erudición, vuelvo a decir, por lo menos de la voz narradora, donde lo real y lo ficticio se entremezclan continuamente, lo real y la falsificación. Bien, empieza este cuento por decir que cuando la invasión de los hunos a Roma son destruidas las bibliotecas, sobre todo las monásticas, con lo cual se pierden la mayor cantidad de libros, pero perdura, dice el Civitas Dei, que dice que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarían su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. Otra vez
Borges metiéndose con Platón, ¿no? Tema recurrente también en todos sus cuentos. Tema que claramente también aparece lo platónico, el platonismo, al interior de la busca de Averroes. Da la casualidad que tenemos el Civitas Rei, la ciudad de Dios, si bien Borges en este momento no lo menciona, pero es obra de San Agustín. Buscamos el libro 12 y encontramos que efectivamente esto es lo que dice San Agustín acerca de Platón. En el libro 12, en el capítulo 14, dice: en este siglo Platón, insigne filósofo, enseñó a sus discípulos en la ciudad de Atenas, en la escuela que se dijo Academia. Y después de innumerables siglos, aunque por muy largos y prolijos intervalos, pero ciertos y determinados, el mismo Platón, la misma ciudad, la misma escuela y los mismos discípulos volvieron a ser y a existir, y por innumerables siglos después volverán a ser. ¿Qué es lo que dice Borges, que dice San Agustín en este libro, no es cierto? ¿Qué es lo que dijo Platón? Igualmente dice Borges, que dice San Agustín, que Platón habría dicho esto, y que luego quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia, al Civitas Dei, a este párrafo, dieron en olvidar que el autor, es decir, Platón, solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla, para poder mejor rechazarla, para poder mejor criticarla, refutarla, ¿verdad? O sea, Platón dice algo para luego desmentirlo. Yo no encontré esa parte, voy a ser sincero, no me puse a buscarla detalladamente. Sí encuentro que San Agustín dice un capítulo antes, unos párrafos antes, como también expresamente lo confiesa Platón, aunque algunos crean que sintió lo contrario de lo que dijo. Bueno, tal vez esos que crean que sintió lo contrario de lo que dijo sea Borges, ¿no es cierto? Tendría que buscar el momento en el que se basa Borges para decir que Platón rechaza lo que primeramente propone. No encontré eso, pero sí encontré que San Agustín dice que algunos creen que Platón sintió lo contrario de lo que dijo. Incluso San Agustín lo dice antes de decir qué es lo que dijo Platón. Espero que se esté entendiendo. Vamos despacio. Pero bueno, esto nos pasa con Borges, que permanentemente está jugando con las posibilidades, ¿verdad? En definitiva, ¿qué es lo que dijo Platón para refutarlo o no para refutarlo? Que en el transcurrir del tiempo las cosas se repiten de manera cíclica. Entonces cuenta Borges que un siglo después de la invasión de los hunos a Roma, en base a esa idea bien mal entendida, aparece una secta, la de los monótonos, que enarbola esa idea, ¿no? La ciclicidad y la repetición. De alguna manera, bueno, por esto se llama los monótonos, ¿no? Porque nada cambia, siempre es lo mismo. Entendamos que ya cuando presenta la narración la idea de una secta llamada monótonos, no vayan a buscarla a Google porque no existió. Ya entramos en el terreno de la ficción, ¿sí? Borges permanentemente configura lo histórico y lo ficticio. Se sirve de lo histórico para desarrollar sus ficciones. Estos monótonos también eran llamados anulares, anulares por el anillo, ¿no? Por la idea, la imagen de lo cíclico. Los monótonos profesaban que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. O sea, la repetición es permanente y perpetua. A todo esto entonces aparecen dos teólogos, Aureliano y Juan de Panonia, a combatir a esta secta de los monótonos. Ambos son teólogos, Aureliano y Juan de Panonia, que no están contrariados respecto de sus ideologías, de sus concepciones teológicas. Sí, a Aureliano le pasa que tiene celos de Juan de Panonia, porque parece ser que Juan de Panonia es más oportuno a la hora de encarar temas, le gana de mano siempre a Aureliano. Sobre el mismo tema, a Aureliano no le parece que sea más importante o no le parece que sea tan importante. Dice, Aureliano deploró las nuevas, la aparición de esta secta de los monótonos, pero reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa para que el riesgo fuera tan grave. Minimiza Aureliano la aparición de estos monótonos. Todo lo contrario, Juan de Panonia, que se encara contra los monótonos de una manera mucho más beligerante, violenta.
La cuestión es que desde un lugar de lo literario, Juan de Panonia empieza a aparecer evidentemente como alguien de cabal importancia, mientras que Aureliano es un secundón, ¿no? Siempre llega tarde a las exposiciones, Juan de Panonia le está ganando de mano con publicaciones, con lo cual Aureliano le tiene mucho rencor, le tiene envidia a Juan de Panonia. A ver, me parece importante destacar cuando dice Borges en el cuento, porque Aureliano está investigando el tema, Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Es decir, Agustín, San Agustín, ¿verdad? No está a favor de Platón, sea que Platón haya utilizado el ejemplo o la propuesta del tiempo circular para reivindicarla o para refutarla. Sea lo que fuera, para San Agustín, dice Borges, la idea del laberinto circular temporal es relativa a los impíos, ¿verdad? Para una concepción del tiempo respecto a cómo se entiende en el catolicismo, los remito al video anterior que hemos hecho donde tratamos el tema acerca del Apocalipsis de San Juan. En fin, Aureliano se pone a trabajar esforzadamente en la elaboración de un documento en contra de los monótonos, se basa en San Agustín, también se basa en Orígenes, está trabajando en ese documento cuando de pronto se entera de que Juan de Panonia ya había terminado su propia versión, que era muy breve, que era muy contundente, que seguro ya estaba publicada, que dice, no parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre o quizás por todos los hombres. Era el documento de Juan. Aureliano sintió una humillación casi física, pero cuando llega el concilio de Pérgamo prefieren el documento de Juan de Panonia. Y gracias al documento de Juan de Panonia mandan a la hoguera a un hereje, a un miembro de esta secta de los monótonos, tal Euforbo. Euforbo da, antes de morir, un discurso muy encendido, donde dice esto ha ocurrido y volverá a ocurrir, no encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego, y sigue. Bueno, acá encontramos una falsificación de esas a las que Borges nos tiene acostumbrado cuando dice, si los copiosos índices no me engañan, no figura una sola vez el nombre del otro en los muchos volúmenes de Aureliano que atesora la patrología de Migne. Es decir, en los muchos volúmenes que escribió Aureliano nunca lo nombra Juan de Panonia, y dice que esto se puede constatar porque estos volúmenes de Aureliano están atesorados en la patrología de Migne. A ver, la patrología de Migne de hecho existe, se confirma históricamente. Jacques Paul Migne, entre 1800 y 1875 fue que vivió, fue un sacerdote francés cuya obra más renombrada fue la de publicar dos económicas y extensas colecciones de escritos de los padres de la Iglesia, la Patrología Latina y la Patrología Graeca. Bueno, el caso de Aureliano de figurar en esta patrología debiera estar en la latina, ¿no es cierto? Vayan a buscarlo a ver si lo confirman, si lo corroboran. Insisto, Aureliano y Juan de Panonia son ficticios. Si bien Borges se sirve de esta patrología de Migne, que sí se corrobora su existencia histórica, nada más que para darle cuerpo de veracidad, de similitud, de verosimilitud a la historia que se está narrando, que, insisto, es ficticia. Bueno, la cuestión es que, aniquilada aquella secta de los anulares o monótonos, aparece una nueva secta. La historia los conoce por muchos nombres, dice, la de especulares, abismales, cainitas derivados de la estirpe de Caín, ¿verdad? Pero fueron más reconocidos por el nombre de histriones, y acá se pone interesante el asunto, y es cuando digo que con esta noción se emparenta directamente con el cuento La busca de Averroes. ¿Qué son los histriones en su noción primera? Histrión significa actor del antiguo teatro grecolatino que representaba su papel disfrazado. En una segunda acepción, el histrión es un actor de teatro
en especial cuando interpreta a su personaje exagerando sus reacciones y sentimientos. Bueno, al respecto yo no voy a repetir ahora aquí lo que ya dije en aquel video de análisis de La Busca de Averroes acerca del teatro y de la teatralidad, y de cómo era que Averroes, desconociendo las nociones tales como tragedia, comedia, en algún momento, recuerdo una escena muy hermosa, Averroes está mirando por la ventana a la calle y ve a unos chicos jugando afuera, representando alguna escena histórica, y Averroes no advierte que en esa representación lúdica, teatral, que hacen estos chicos, se encierra en ese fenómeno la verdad trascendente que él venía buscando, que tenía que ver con aquello que hablamos en ese video del principio de individuación. Bueno, vean aquel video para que les complete esta información, pero ya se prefigura esa idea de lo teatral que aparece en el cuento de La Busca de Averroes, ya se prefigura, digo, en este primer cuento, ¿verdad? Primero en orden de aparición en el libro, primero en relación con las actualidades, los tiempos presentes de cada una de las historias, ¿no es cierto? Con sus 500, 600 años de diferencia. Para el final de este video dejo lo que para mí es la significación ulterior filosófica de por qué me llama la atención este punto en común que tienen ambos cuentos, que por otra parte ustedes ya podrán prever que por algo aparece lo teatral otra vez como tema central, ¿verdad? Inclusive me parece que se nos resignifica el tema de lo teatral en relación con La Busca de Averroes al encontrar que ya aparece en un cuento previo. Se nos dice que los histriones fueron llamados simulacros en Frigia y también en Dardania, que Juan Damasceno los llamó formas, y hasta tiene la audacia Borges de decir que Orígenes fue miembro de esta secta de los histriones. Vamos, se confirma la existencia histórica de Orígenes, no así de la secta de los histriones. Empieza a decir de los histriones que asumían conductas estrafalarias y perversas y incluso criminales, siguiendo sus propios preceptos. Algunos de ellos, dice, se volvieron ascetas, otros moraron bajo tierra, en las cloacas, otros se arrancaron los ojos. Dice, de la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Bueno, todo esto empecemos a pensarlo en virtud y en función de que estos histriones estaban emparentados con lo teatral, ¿no? O sea, empieza a caracterizarnos la índole y la naturaleza de lo teatral. Hacia el final del video vamos a pensar en eso. Se habla de la existencia de evangelios histriónicos, tal vez remitiendo a la existencia así de evangelios apócrifos, ¿verdad? Se nos asegura que en la hermética histriónica se inserta la filosofía de la tabla de Esmeralda, del Zohar. Aún nos advierte que los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea o de esas ideas. Invocaron a Mateo, al apóstol, sin lugar a dudas también pervirtiendo sus ideas, a diferentes partes de la Biblia, seguramente también pervirtiendo sus contenidos. Aún así, los histriones se distinguirían de los monótonos en que afirmaban, por todo lo contrario respecto de los monótonos, que el tiempo no tolera repeticiones. No eran de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara. En un informe a las autoridades romanas, Aureliano lo mencionó. Sucede entonces que ya el peligro para la iglesia no se ve representado por lo que planteaban los monótonos, que ya fueron aniquilados, sí ahora por la aparición de esta nueva secta, la de los histriones, que no convalidan nada de lo que hayan dicho los monótonos, pero que tal vez, seguramente, proponen lo criminal como precepto. Esto, dice el relato, Aureliano llega a probarlo ante las autoridades, y cuando tiene que argumentar lo que dice,
no encuentra mejor manera que hacerlo citando a Juan de Panonia en un extracto que dice, cita a Juan de Panonia: ¿quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito de los pájaros. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Vamos, esto se homologa, esto que dice Juan de Panonia, a lo que proponen los histriónicos, en esto final que dice: verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo, todavía no lo creó. Esto que dice Juan de Panonia se emparenta en lo que proponen los histriones por lo subversivo, ¿verdad? Es escandaloso decir que Dios no creó el mundo, que está por crearlo. Esto de alguna manera ya hablamos de lo mismo en nuestro video acerca del Apocalipsis, cuando decimos que no consideramos un tiempo lineal, pero tampoco cíclico, sino de tiempos convergentes, tal vez concéntricos, cuando entendemos desde un punto de vista paradójico, si nos paramos en la dimensión cronológica de que si Jesús está muriendo a cada momento y está resucitando a cada momento, y si el Apocalipsis mismo, el día del juicio final, está ocurriendo a cada momento, también desde ese punto de vista se entiende lo que dice Juan de Panonia, de que Dios está creando a cada momento el mundo, lo que nos puede permitir decir que Dios está por crear el mundo, porque pasado, presente y futuro lo entendemos de manera simultánea. A ver, esto llevaría mucho tiempo. Yo no soy un experto en teología, lo explico de la mejor manera posible. También nos ocurre con Borges que pareciera ser que para poder aprovecharlo en sus máximas posibilidades uno debiera de ser un profundo estudioso, erudito, tal vez incluso de filosofía, de historia, de psicoanálisis, de teología. Aquí no podemos sino dar lo que apenas yo tengo, que son unos breves, unos pequeños indicios por donde me parece a mí, humildemente se puede configurar esta lectura, ¿verdad? La cuestión es que citando a Juan de Panonia con estos dichos, Aureliano termina por comprometerlo, por lo que va a ser llamado por el tribunal inquisitorial, ¿no? A lo que lejos Juan de Panonia de explicarse o de retractarse, encendidamente defiende su postura, por lo que finalmente es conducido a la hoguera, ¿verdad? El pobre Aureliano se queda ahí rumiando que por su cobardía, por su mediocridad personal, terminó ocasionando algo que tal vez no estaba, por lo menos conscientemente, en sus aspiraciones, que era hacer que el pobre Juan de Panonia terminara muerto. En fin, el pobre Aureliano se va por los caminos en derrotero a la nada, hasta que un día lo parte un rayo. Dice el texto que un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan, incendiado. Si no lo partió un rayo, se lo comió el incendio de un bosque. Y para el final de la historia, entonces, el alma de Aureliano se va al cielo, al paraíso, allí se encuentra cara a cara con Dios, y Dios no distingue, dice aquí, de diferencias teológicas, y lo confunde a Aureliano con Juan de Panonia. Ello, sin embargo, advierte el texto, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Y así finaliza el cuento. Un filósofo y matemático inglés, Alfred Whitehead, nacido en 1861, fallecido en 1947, dijo: la historia de la filosofía occidental no es más que una serie de notas de pie de página a Platón. ¿Qué quiso decir con esto? Que toda la filosofía actual, digamos que desde Aristóteles hasta Nietzsche, no deja de ser siempre un comentario, un estar dándole vueltas
acercándose o distanciándose a las ideas de Platón. Podríamos decir que con Platón, incluso a través de Sócrates, se inaugura la idea de filosofía y sobre todo concepción del filósofo, ¿no es cierto? El filósofo casi podríamos decir profesional. Es poco lo que se encuentra, lo que se dice acerca de la filosofía antes de Platón, lo que se llama filosofía presocrática. Sí sabemos acerca de los filósofos de la naturaleza, Heráclito, Parménides, unos cuantos más, o muchos más, ¿por qué no? Diferentes escuelas. Pero hasta Platón, la filosofía convivía con las artes. Es Platón el primero en pensar un sistema político de organización social, la república, ¿no es cierto? Otra noción que también resulta ser bastante actual. Y era en relación con el arte, se suele singularizar en la figura de los poetas, pero Platón estaba en contra de todo tipo de artista, los echa de la polis, ¿no es cierto? Los echa de la república por considerarlos indeseables. En un documento titulado Platón, Política Cultural y Destierro de los Poetas, firmado por Enrique Herreras de la Universidad de Valencia, el autor nos dice, cuenta Claudio Magris en su artículo ¿Hay que expulsar a los poetas de la República?, inserto en el libro Utopía y Desencanto, Barcelona, anagrama del año 2001, cuenta Claudio Magris entonces, siguiendo a Diógenes Laercio, que Platón, al hacerse discípulo de Sócrates, quemó una tragedia que había acabado de escribir y con la que pretendía concurrir a uno de los certámenes literarios de Atenas. Platón parece ser había empezado por escribir una tragedia, teatro. El teatro, esa disciplina que complementa poesía, complementa mito en la obra de dramaturgos y comediógrafos inmediatamente previos a Platón, inclusive algunos todavía contemporáneos, tales como Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, que en sus obras, creo que excepto por Aristófanes, los demás eran trágicos y se servían de los mitos y de la poesía que también contenía historia mítica, Homero, ¿verdad? Podemos pensar que hasta entonces, hasta Platón, los filósofos presocráticos convivían con los artistas, convivían con los comediógrafos, los trágicos, los dramaturgos, probablemente en igualdad de condiciones, de posibilidades. El mismo autor de esta monografía dice, aunque parezca acabado el debate en el libro tercero de la República, Sócrates, protagonista de la obra, reabre el tema y con mayor fuerza en el libro 10, después de que la ciudad ha estado virtualmente fundada, parece pues el momento para justificar el rechazo a la creación poética y mimética, esto es, el teatro, y lo que considera su origen, la epopeya. Pronto en estas líneas, Platón vuelve a condenar a Homero, ahora considerado como el primer maestro y conductor de todos los buenos poetas trágicos. Los buenos poetas trágicos, los dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Platón considera que el arte es contagioso, entusiasma a los pueblos, entusiasma a la gente, por lo cual es peligroso y nocivo de infundir ideas no racionales por de pronto, ¿no? Sigue el autor. Otro punto interesante de estas reflexiones surge cuando Platón advierte del poder de contagio del teatro. Por ello se pregunta por boca de Sócrates si el teatro no sirve para los hombres mejores y no aporta conocimiento o ejemplo de bien. No se le puede tomar en serio y hasta puede ser nocivo, porque según Platón, la misión maléfica de la ficción puede desembocar en el contagio. No obstante, el peligro del teatro reside en la posible contaminación de corrupción, el riesgo de un contagio propagado. En fin, en la caja de comentarios les dejo el link a este documento. Veamos cómo se reactualiza y se resignifica todo lo que venimos tratando en videos anteriores acerca del teatro, acerca del mito que en el teatro clásico estaba comprendido. Veamos también que Borges recupera esta noción tanto en su cuento Los teólogos como en
la busca de Averroes, cómo incide lo teatral en estas discusiones acerca de la naturaleza del actor, aquel que va a llevar adelante la dinámica del teatro, que Borges caracteriza de una manera un tanto caricaturesca, pero también se nos resignifica ahora lo que vinimos tratando, plantea Pompeyo Audibert, muestra Ricardo Monti en el capítulo de su novela La creación, particularmente me parece en los capítulos que hacen al tema o al título La Compañía 1944. No sé si ahora yo voy a poder lograr una síntesis de todos estos videos, pero me parece que si los ponen en correlación van a encontrar que se cierra todo un sentido bastante interesante y poco visto, ¿no es cierto?, en la historia o la historiografía académica. Por de pronto, me parece a mí, podríamos al menos conjeturar, al menos abrir el campo de posibilidades de que quizás para nuestra civilización, en vez de tener a la filosofía como disciplina rectora, parecería ser, que se eleva y abraza todas las demás disciplinas, a lo mejor si reemplazáramos a la filosofía por el teatro, un teatro puesto en práctica desde estos puntos de vista, ¿verdad? Que comprenda lo poético, que comprenda lo mitológico, lo político. Digo, a lo mejor a la humanidad le iría mejor de lo que le va. Nada más que como parece ser hasta ahora, desarrollando extensos pies de página a la obra de Platón. Por ahí van a encontrar que se ha creado algo así como el teatro filosófico, un teatro platónico. Habida cuenta, algunos académicos han encontrado que como los tratados de Platón se conforman en formato diálogo, entonces esto lo emparenta con lo teatral. Habida cuenta también en el teatro la importancia del diálogo. Yo creo que si Platón se enterara de que en base a sus ideas o a sus formas se elaboró algo por el estilo, debe estar revolviéndose en la tumba, pobre griego. En fin, hasta aquí esbozadamente lo que puedo decir acerca de este cuento Los teólogos. Espero, Joaquín, que te haya aclarado algunos puntos, ofrecido disparadores para continuar algún tipo de línea de análisis, por lo menos que a todos los haya entretenido un rato. Sin mucho más por el momento me voy despidiendo hasta el próximo video, como siempre deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.